El siguiente programa llega a ustedes gracias al generoso apoyo de los amigos y socios del Ministerio Ciudad de Milagros. Si se lo pides a Dios es porque tú no lo puedes comprar, ¿sí o no? Si le estás pidiendo la casa al Señor es porque tú no la puedes comprar, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces toma la calculadora para ver cuántos ingresos tienes? ¿Quién la va a comprar, Dios o tú? Y entonces, ¿por qué te pones a pensar en los ingresos que tienes? Y estos son los obstáculos que limitan a Dios. Diga conmigo, hoy es el gran día de mi milagro para mi familia. Quiero partir de Génesis capítulo 32, versículo 22 al 28. Génesis 32, versículo 22 al 28. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es tan maravilloso este texto. Es la perseverancia y la convicción que tenía este hombre, Jacob, para conseguir aquello que se proponía. Y nos damos cuenta que a través de la historia, no solamente bíblica, sino a través de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que las personas que llegan y triunfan son aquellas personas que nunca se dan por vencidos o vencidas. Desafortunadamente a veces vivimos en una sociedad donde se nos vende las cosas que deben ser inmediatamente, pero a veces hay momentos en que Dios puede probar tu perseverancia y probar tu carácter, tu templanza, para poder alcanzar aquello que en realidad estás esperando. Todos sabemos que es un milagro. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Ese es un milagro. Aquello que no podemos ejecutar, que no podemos explicarlo en nuestro razonamiento humano, y eso nosotros lo catalogamos como un milagro. Así es. Sencillamente, si en este momento usted conduce su vehículo para su casa, usted no va a decir que es un milagro. Usted lo puede ejecutar. Usted sabe que usted aprendió y usted puede ejecutar puede conducir ese vehículo. Por lo tanto, usted no lo cataloga, su razonamiento no se va a oponer a esa acción. ¿Por qué? Porque usted sabe que es normal, es parte de su habilidad. Pero hay cosas que nosotros atribuimos a una intervención de Dios, y eso es lo que nosotros le llamamos un milagro. ¿Qué debo saber sobre los milagros? ¿Saben ustedes que he escuchado a mucha gente que se sorprende cuando ve o mira ejecutar un milagro, y la gente dice: wow, y debería ser normal en el pueblo de Dios? En todo aquel que cree, dice la palabra que para todo aquel que cree echará fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y estaba revisando ese texto, ahí es que no dice la palabra que creer en el nombre de Jesús, así dice la palabra, no dice, para todo aquel que cree en el nombre de Jesús, dice, echará fuera demonios. Entonces nos damos cuenta que este debe ser parte de
de la vida normal de un ser humano, como de alguien que ha creído en Dios. Entonces, ¿qué debo saber de un milagro? Dios quiere que recibas un milagro. O sea, en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si usted observa este texto a la ligera, puede tal vez no reciba la revelación, pero cuando usted se detiene a observar la importancia de lo que Dios fue capaz de dar a su Hijo único, ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es más, 1.000.000 de lempiras o un hijo? No me va a decir que es 1.000.000 de lempiras, no. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es de mayor valor? ¿Un hijo o un vehículo? Un hijo, ¿sí o no? Usted no cambiaría un hijo por un vehículo, ¿o sí? Bueno, por lo menos el del vecino tal vez lo cambiara, ¿va? Pero el suyo no creo que usted lo cambie. No creo que usted cambie su hijo por 3 vehículos, lo cambiaría. ¿Hay alguien que se atreve aquí a cambiar un hijo por 3 vehículos? No. Y usted ahí se da cuenta que el hijo es mayor que cualquier cosa de lo que se mueve en la tierra. Ahora, ¿pero por qué nuestra mente se limita en creer que Dios no nos puede dar nada? O sea, ¿por qué? ¿Por qué creemos que es demasiado? ¿Por qué creemos que es imposible adquirir una vivienda? ¿Por qué creemos que es imposible la restauración de un matrimonio? ¿Por qué creemos que es imposible la sanidad física de alguien o la sanidad emocional? ¿Por qué nos cuesta creer que es difícil el que Dios te pueda dar una colegiatura? O sea, el pago de un hijo, o sea, la colegiatura de tu hijo. ¿Por qué lo dudamos tanto? O sea, ¿por qué dudamos tanto en que Dios es capaz de abrirte algo y de darte un empleo o darte un negocio? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto, o sea, asimilar esto, que es imposible? O sea, si la palabra de Dios nos dice aquí que si Dios nos dio al único Hijo, a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, claro que Dios está interesado en bendecirnos. Dios está más interesado que usted y yo a veces de bendecirnos. El asunto es que nos bloqueamos mentalmente. Yo siempre he creído que el obstáculo más grande no es Dios. El obstáculo más grande para recibir algo de Dios es nuestra mente, nuestro razonamiento. Desafortunadamente nacimos en un sistema caído y nuestra mente aprendió la conducta o los paradigmas de ese sistema caído y nosotros los seguimos practicando. Y eso se nos imposibilita el adquirir un milagro de parte de Dios. O sea, si tú te pusieras de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo o tu hija ahí, o sea, solo se necesitan 2. Diga conmigo, solo se necesitan 2 personas que estén de acuerdo. Y cualquier cosa que pidamos, Dios la va a conceder. O sea, pero de acuerdo, ¿va? Es de acuerdo. ¿Saben ustedes que un problema que yo he visto en las parejas es que el esposo quiere una camioneta? O ella quiere una camioneta, él quiere un pick-up y nunca se ponen de acuerdo. O sea, y el carro bendito ahí, Dios lo tiene retenido y, o sea, Dios quiere bendecirlos, pero no se ponen de acuerdo, o sea, porque sería un pleito tremendo. O sea, pónganse de acuerdo, simplemente hasta el color, o sea, si quieren rines de lujo, o sea, todo tienen que ponerse de acuerdo, o sea, los principios divinos. Entonces, Dios está interesado en hacer un milagro el día de hoy para ti, para tu familia o alguien que tú amas. Lo otro que tenemos que saber es que todo ya fue otorgado en la cruz por Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dios ya te dio todo. Yo siempre he creído, cuando Dios te pide que hagas algo, es porque para Dios ya fue terminado. Todo cuando Dios te estableció en la tierra, todo lo que vas a necesitar en la tierra, ya fue otorgado. Así de sencillamente. Lo único es que tenemos que creerlo, es que Dios ya lo hizo por mí y apropiarnos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, pero nuestra mente se afana, entra en aflicción, entra en tristeza,
perdemos el gozo, perdemos la alegría y nos afanamos por cosas insignificantes que son añadiduras y no nos desenfocamos de lo que es verdaderamente lo correcto, lo primordial, que es el reino de Dios, y esto nos imposibilita o nos impide disfrutar de todas aquellas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que antes que inicies algo, Dios ya lo terminó. Solo te puso en el camino para que ejecutaras lo que ya se terminó. Así de sencillo. ¿Qué proyectos tiene? El proyecto de una casa, el proyecto de un vehículo, el proyecto de familiar. No sé qué proyectos tiene. Yo lo que te quiero decir es que Dios ya lo estableció. O sea, Dios es un Dios planificador. No viniste a esta tierra por una cuestión de casualidad. Ya viniste con un plan. O sea, así como vienen los aparatos electrónicos, ya traen un manual, traen un plan, traen el tiempo de vida, o sea que puede durar un aparato de eso. Y así nosotros también, cuando Dios nos creó, también tenemos un tiempo para el cual debemos cumplir nuestro propósito, y en el camino está la provisión. Y ese donde nosotros tenemos que estar conscientes que Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Diga conmigo, Dios ya lo proveyó todo. Lo que yo necesito, digan. Lo que mis hijos van a ocupar, lo que mis nietos van a necesitar, Dios ya lo hizo todo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos impide el apropiarnos de algunas cosas? ¿O cuáles son esos obstáculos que nos impiden apropiarnos de aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y yo quiero enumerar algunos 3 en esta tarde. Hay varios, pero quiero enumerar 3 que yo los consideré importantes. Y una de las cosas es que pedimos mal. En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, la gente normalmente pide mal. Estaba el otro día compartiendo con alguien y aproveché para darle una enseñanza. Y es que esta persona me estaba diciendo que estaba orando por un vehículo. O sea, y le estaba pidiendo al Señor que le diera un vehículo, pero al mismo tiempo estaba calculando los ingresos que tenía para ver la posibilidad de si tenía la capacidad de pagar el vehículo. Entonces le pregunté yo: ¿y para qué se lo pides a Dios? ¿No creen ustedes que es algo ilógico? Imagínense usted que usted le pide una casa a Dios. Le dice: Señor, dame una casa, o cualquier tipo de propiedad usted se la pide a Dios. Pero al mismo tiempo agarra la calculadora y calcula los ingresos que usted está teniendo para ver si usted puede pagar ese vehículo, puede pagar la cuota, puede pagar la casa. Si se lo pides a Dios es porque tú no lo puedes comprar, ¿sí o no? Si le estás pidiendo la casa al Señor es porque tú no la puedes comprar, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces calculas? Toma la calculadora para ver cuántos ingresos tienes. ¿Quién la va a comprar, Dios o tú? Y entonces, ¿por qué te pones a pensar en los ingresos que tienes? Y estos son los obstáculos que limitan a Dios. Entonces dice el Señor: yo no entiendo a mi hijo, me dice que le regale una casa y al mismo tiempo está mirando cuánto sueldo, cuánto es el ingreso que tiene. No lo entiendo, dice. Entonces dije: ahí lo voy a dejar que aprenda. Bueno, que aprenda, dice. Imagínese usted que mi hijo me diga a mí: papi, regálame. Mi hijo me pidió el otro día un PlayStation, un de esos juegos. Imagínese que él me pida ese aparato, o me hubiera pedido ese aparato, y al mismo tiempo se hubiera ido a la alcancía para ver cuánto tenía para comprar su PlayStation. ¿No creen que sería algo ilógico? Le iba a decir: hijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa a ti? Tú eres inteligente, hombre. O sea, si me lo pediste a mí es porque estás pensando en la capacidad económica que yo tengo, no en la tuya. Si tú estás pensando en la capacidad económica tuya, no me pidas nada. Y muchos de ustedes
desafortunadamente están así. Señor, dame un carro, y llora. Dame un carro, dame una casa. Señor, es que esta chatarra ya me está enojando demasiado. Dame un carro, Señor. Y al mismo tiempo se reúne hasta con la esposa ahí, va. Se sientan a la mesa y ya hacen número. Ay, solo me ajusta para este carro, dice el Señor. ¿Y qué pasa aquí, hombre? Comprátelo entonces, dice. Y ese es un obstáculo para que Dios haga los milagros más extraordinarios que Él quiere hacer en su vida. Si yo le pido un vehículo a Dios, yo debo sentarme y creer que Dios lo tiene todo y Él me lo va a proveer. Ahora, cuando Dios me dice que sí, entonces yo tengo que estar atento cuando me entra un tipo de ingreso para saber si es el ingreso que Dios me está enviando para comprar el vehículo. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, usted no le pida a Dios para ejecutar proyectos pensando en el ingreso que usted tiene en este momento. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces a Dios le corresponde hacer los imposibles para nosotros. Quiere decir que si usted tiene la capacidad de comprarse una chatarra, no se la pida a Dios, porque esa es su capacidad. Pídale al Señor algo más arriba de la chatarra que usted quiere. Un ejemplo, ¿va? Estoy poniendo un ejemplo. O sea, en otras palabras, que si usted quiere un vehículo, usted tiene la capacidad de comprarse un vehículo de 50,000 lempiras, no se lo pida a Dios, porque usted lo puede hacer. Si usted es un buen administrador, usted se compra el carro, y usted lo compra. O sea, y usted pídale al Señor algo que está fuera de su capacidad. Y la gente dice, quiero testificar. ¿Qué quieres testificar? Es que Dios me regaló un carro. No, Dios no te lo regaló un carro. Dios, o sea, tú te lo compraste del 90% que Dios te da para que tú administres. Eso tú te lo compraste. Porque cuando tú hiciste la transacción, tú pensaste en tu ingreso. Y de allí analizaste tu sueldo, tu ingreso, y dijiste, bueno, yo puedo pagar una cuota de 2,000. Bueno, esa es tu capacidad. Entonces tú la compraste. Cuando yo me refiero a milagros, son totalmente diferentes. Es aquello que no puedes ejecutar tú. Cuando Dios te va a enviar un tipo de ingreso totalmente diferente al que tú estás teniendo en este momento. Si se está hablando de recursos financieros, entonces el asunto es que la gente siempre le está pidiendo al Señor, pero lo está queriendo suplir en sus propias fuerzas. No solamente cuando se trata de comprar algo, cuando se trata de resolver un problema emocional, cuando se trata de resolver un problema de relaciones, cuando se trata de resolver un problema de cualquier índole. Nosotros venimos y le preguntamos a veces erróneamente o le pedimos a Dios, pero nosotros al mismo tiempo queremos resolverla con nuestra propia fuerza o con nuestro razonamiento. Y eso le imposibilita a Dios que meta la mano, como decimos. ¿Por qué? Porque Dios dice, o lo resuelvo yo o lo resuelves tú. ¿Cuántos hemos pedido? Yo he cometido esos errores también. ¿Cuántos le han pedido un vehículo al Señor y usted se va a hacer números y usted dice, no tengo capacidad de pagarlo? O sea, así cae la gente. O sea, y por eso es que pedimos mal. O sea, por eso no recibimos, porque estamos pidiendo mal. Entonces, y ese es el asunto. O sea, la gente está pidiendo mal. Le pedimos a Dios, como decimos, que haga algo a favor nuestro, porque es imposible para nosotros, pero al mismo tiempo yo lo quiero resolver con mi propia fuerza. Tenemos que cambiar esa actitud.
Cuando nosotros le pedimos al Señor es porque creemos que Él lo puede ejecutar. Dice la palabra que aquel que pide algo creyendo, dice que lo recibiremos. O sea, es tan sencillo. No dice la palabra aquel que pidió algo sintiendo. La palabra dice aquel que pidió algo y cree que lo va a recibir, dice que eso le vendrá. Es tan sencillo. ¿No creen que esta palabra, este versículo es sencillo? O sea, solamente es de creerlo. Señor, dame esto. Yo siempre le comenté y yo sé que ya lo he comentado, pero voy a volver a tocar esto. En una ocasión, hace muchos años, estaba en mi habitación. En aquel entonces que las ofrendas que le daban a uno eran 20 lempiras. O sea, ya se imagine. Le dije al Señor, Señor, dame $1,000. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo, sí, te lo voy a dar. Yo le creí al Señor. A los días viene una persona y me dio un cheque. Cuando llegué a mi casa lo veo que dice $500. Me fui a la presencia de Dios y le dije al Señor, Señor, si tú crees que estoy contento con este cheque, o sea, no sería mentiroso, no estoy contento. Tú me dijiste que me ibas a enviar $1,000 y aquí solamente me están dando $500. Y sabe usted que mi alimento en ese entonces era pan con miel, o sea, no tenía más para comprar. Pero no fui a cambiar los $500. Como a los días me volví a encontrar a la misma persona y desesperada me dice, y el cheque aquí lo ando, devuélvamelo por favor, me dijo, porque es que Dios me habló que eran $1,000. Con esto le queremos decir es que a Dios se le cree. Hay que ser como un niño. Si a un niño usted le dice, te voy a llevar una galleta, el niño cree que usted le va a llevar la galleta. Así sencillamente. Pero si a nosotros nos dice, o alguien nos dice, te voy a regalar 1,000 lempiras, no lo creo. Enséñamelo. A veces es cierto. Sí, no lo creemos. Y nos enojamos cuando no nos dan, porque no creemos, por un espíritu de incredulidad. Y ese es un problema en la sociedad, no estamos creyendo. Cuando nosotros pedimos algo, nos observamos lo que tenemos en el bolsillo, observamos la condición de la familia, observamos la condición del país. Y yo no creo que Dios dependa de una condición de una familia o de un país para hacer un milagro. Él es omnisciente, Él es omnipresente, omnipotente y Él lo puede ejecutar en cualquier momento, no dependiendo de una circunstancia. Entonces, tenemos que pedir creyendo y lo vamos a recibir. Hay que pedir correctamente. Lo otro obstáculo es que hay falta de agresividad. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si hay algo donde hemos visto tanta pasividad es en los creyentes. O sea, hay mucha pasividad. Y para alcanzar un milagro se necesita agresividad. No agresividad de enojo, no agresividad de violencia, o sea, de alguien que sea iracundo, no. Se llama violencia en las decisiones que puede tomar. Y al creyente le cuesta. No sé si usted ha observado, a la gente le dice el predicador o el salmista o el profeta, no sé, le dice, hay una atmósfera tremenda y vamos a ministrar milagros. Por favor, pase enfrente. Y usted observa que solamente son pocos los que pasan enfrente. ¿Por qué? Porque hay poca agresividad. La gente está pensando en el qué van a decir, qué van a pensar si yo paso, van a pensar que tengo necesidad. Óigame, o sea, y eso es lo que la gente cree, o sea, que el mismo espíritu, la misma influencia de orgullo les imposibilita
a dar un paso de fe que se llama agresividad en el reino y apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene para tu vida o familia. O sea, y la gente se vuelve, podríamos decir, pasiva. Y en el reino lo que conquista son la gente que son agresivos. Ustedes conocen la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Ustedes saben que en ese entonces el tener flujo de sangre era un problema grande, porque era vergonzoso y era prohibido estar en medio de los demás. Esa persona tenía que encerrarse. Pero esta mujer se dio cuenta que Jesús iba pasando. Y no le importó lo que podían decir. Se levanta y traspasa la barrera de todos aquellos discípulos. Ustedes saben que Jesús por lo menos andaba 12 varones, 12 hombres alrededor. Ya se imagine usted la gran multitud, la vergüenza que que pasó. ¿Ustedes creen que ese derramamiento de sangre que tenía tal vez no se miraba? O sea, por supuesto que me imagino que le gritaban, la insultaban. O sea, aún sus discípulos la trataron mal. La multitud que seguía a Jesús no eran de 100, de 200, 300, no, eran miles. No sé cómo le hizo para poder llegar a Jesús, pero hizo un gran esfuerzo, y a pesar que estaba débil físicamente, pero hizo un gran esfuerzo para poder levantarse e incorporarse y tocar el manto de Jesús. Eso se llama agresividad. Hoy en día a la gente le cuesta el recibir un milagro de parte de Dios, y a veces la gente está así como Naamán. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán el sirio? Naamán el sirio tenía lepra, tenía un gran problema este hombre. Y el profeta le dice: tenés que sumergirte en el río 7 veces. Dijo Naamán: ¿cómo es posible que me estén pidiendo esto? O sea, si allá hay mejores ríos. O sea, yo no creo que voy a hacer eso. Está tan pasivo. Si no hubiera sido por alguien que estaba a su alrededor, que lo empujó, déjeme decirle que Naamán se hubiera muerto de lepra. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Estamos ahí en la fila, y a mí me pasó porque en aquel entonces era más tímido que la timidez. Y está otro ahí, tal vez la esposa le dice: pasa, hombre, pasa, y lo está apoyando, pasa, y ya el enojado: ya vas a ver que llegue a la casa, vamos a resolver esto. Y ella está, o el que está más metido con el Señor, y le dice: pasa, hombre, pasa, mira que van a orar. No, y está serio, yo no, y está tal vez no con lepra, sino con semejantes necesidades emocionales, problemas de adulterio, problemas de fornicación, problemas de lascivia, problemas económicos, problemas de todo índole.